El Barça de Flick sigue ganando y goleando a sus rivales y en esta ocasión lo ha hecho ante el Alavés en el último partido antes de este parón de selecciones por 0-3. Así que como cada lunes, hoy toca hacer la lupa para ver qué es lo que tiene de especial el conjunto azulgrana. Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos un día más a este canal. Como siempre, ya sabéis, aquí los lunes, después de los partidos del Fútbol Club Barcelona, tenéis el análisis extenso de lo que nos ha dejado ese partido, con todos los detalles tácticos para ir comentando la evolución, los puntos buenos, que en este caso son muchos, los puntos también a corregir, que hubo algunos, y hacer un gran repaso colectivo de lo que es este Barça, que sigue ganando, que sigue convenciendo, jugando bien antes ya de este parón, en el que por suerte el Barça va a poder ir recuperando poco a poco a jugadores como Dani Olmo, como Frenkie de Jong, que podrá entrenar y por lo tanto mejorar en sensaciones, y veremos si ya por fin podemos volver a ver a Pablo Páez Gavira, Gavi, que es el jugador al que todos tenemos más ganas de ver. Como siempre os digo, dejadme por aquí vuestro comentario, dejad un like al vídeo si queréis apoyar esta sección, me ayuda muchísimo cualquier cosa que hagáis, y si os gusta el contenido, pues es muy sencillo compartirlo con vuestros amigos, en vuestras redes, donde sea. Así que no os perdáis nada, activad la campanita, porque en este parón de selecciones, aquí en mi canal, seguirá habiendo muchísimo contenido del Barça y de fútbol. Empezamos ya con el análisis del partido de la victoria 0-3 en un campo en el que no ganaba nadie en Liga desde el mes de marzo. Estamos en octubre, abril, mayo, agosto, septiembre. El Alavés es un equipo durísimo en Mendizorroza y el Barça logró una victoria contundente, 0-3, resultado que fue de más a menos, con un primer tiempo fantástico, excepcional, minimizando por completo las virtudes del conjunto rival, y un segundo tiempo mucho más abierto, de más imprecisiones, yo creo lógico por el marcador abultado, por la sensación de que con 2-3 pases el Barça podía generar una ocasión. Eso llevó a precipitarse y a generar algunas pérdidas que el Alavés no pudo aprovechar, porque de nuevo el Barça volvió a estar defensivamente excelso en el fuera de juego. El Alavés cayó en fuera de juego hasta en 11 ocasiones, una cifra récord esta temporada, una cifra que vuelve a marcar una diferencia, y que, como os comenté en el último vídeo que os dejo por aquí arriba, lo tenéis por aquí, es una de las claves, si no la gran clave del Barça de Hansi Flick a nivel defensivo, este fuera de juego constante, forzándolo hasta la extenuación. Y en Twitter comenté un dato que me parece interesante: el Barça lo forzó en 11 ocasiones ante el Alavés, que es una vez más que todo el Real Madrid esta temporada en Liga. Lo ha logrado 10 veces, para intentar ver o ponderar un poco la dificultad de defender de esta forma. El Barça volvió a tener una versión supersónica de Rafinha, una versión apabullante de Lewandowski, una versión más terrenal, podríamos decir, de Lamine Yamal, y un partido excepcional, otra vez más, de Marc Casado. Todo ello lo vamos a comentar aquí, en este vídeo, que empieza ya, como siempre, con los mapas de pases de StatsBomb. Vamos allá. El Barça jugó un muy buen partido, tuvo el 71% de posesión, de hecho creo que fue el encuentro con más posesión del conjunto azulgrana. Ya en el primer tiempo el Barça, fijaos cómo se distribuyeron los espacios, una línea de 3 bastante marcada, con mucha participación tanto de Héctor Ford, de Pau Cubarsí y de Íñigo Martínez en esa primera línea, para tratar de fijar, de atraer a un Alavés que, como siempre suele ser habitual en casa, buscó presionar. La lesión de Ferran Torres en el minuto 5 o 6 de partido cambió los planes por completo. Entró Eric García, que, como veis, se situó de medio centro justo al lado de Marc Casado. Fijaos cómo se distribuyeron los espacios, Eric y Marc en paralelo, con un Pedri un pelín más adelantado. Y mirad la posición media de Robert Lewandowski, prácticamente, fijaos cómo mezcla la zona con Pedri, un Robert Lewandowski que apareció en toda esa zona central para hacer de conector, luego veremos el porqué. Y como siempre, Rafinha y Lamine Yamal punzantes, verticales, aunque evidentemente el partido de Rafinha fue muy superior, con esas 2 asistencias, pudieron ser 3, pudieron ser hasta 4, estuvo fantástico el brasileño, que está atravesando su mejor momento de forma. Y ya en el segundo tiempo, como podéis apreciar, el Barça perdió un pelín de altura, el Alavés cambió algunas cosas de su forma de presionar que le favorecieron. Fijaos como Pau Cubarsí fue el jugador habitual para sacar el balón en ese perfil derecho, entró Koundé por Héctor Ford en la segunda mitad. Seguimos viendo la misma posición tanto de Marc Casado como de Eric, prácticamente ocupando la misma zona del terreno de juego. Fijaos como la redonda de Eric y la de Casado se están solapando en este círculo central. De nuevo Lewandowski perdiendo altura, y Rafinha cambió de banda. Con los cambios Rafinha se fue al extremo derecho, por eso aparece ahí, y fue el jugador de nuevo ya en el segundo tiempo también más vertical, con un Pedri
que fue más interior que media punta. Ya en el primer tiempo el Barça tuvo una circulación más fluida, en el segundo le costó un poco más. Como os estaba diciendo, el Barça cambió bastante de respecto al primer y al segundo tiempo. En el primer tiempo exhibió una de sus mejores versiones, marcando tanto a balón parado, en una transición tras un robo en área propia prácticamente, y una jugada de elaboración, mostrando la cantidad de recursos ofensivos que tiene este equipo, presionando en campo contrario, limitando los acercamientos del Alavés a prácticamente nada. De hecho, el Alavés sumó ante el Barça solo 0,55 goles esperados, una cifra muy baja, el Barça casi 3. Por lo tanto, eso ya te da una pista de la diferencia en las áreas también, no solo en el juego, entre un equipo y otro. Claro que el Alavés marcó 2 goles anulados, eso al final para la estadística no cuentan, y repito, el Barça volvió a estar bastante bien en el tema de los fueras de juego. Vamos a ver un poco ahora el plan que buscaba Hansi Flick, qué es lo que buscó el Alavés y cómo el Barça lo superó en un primer tiempo que, repito, fue fantástico. Sobre todo porque si vamos fijándonos en los detalles que van apareciendo, veremos toda la riqueza táctica que tiene el equipo de Hansi Flick. Vamos allá, empezamos. La distribución fue la siguiente. Ya con los cambios, minuto 8 de partido, el Barça evidentemente se encontró con el 0-1 muy temprano, a balón parado. Eso ya le dio una ventaja importantísima para poder competir en un partido muy difícil. El Alavés buscó lo siguiente, con la posición aquí vemos exterior, sobre todo vamos a intentar fijarnos en estos dos jugadores del Alavés. En Carlos Vicente, el extremo diestro, el mejor futbolista del conjunto visitante, que estuvo muy pendiente de Alejandro Balde para intentar frenar la profundidad, y Tenaglia, el lateral diestro del Alavés, que estuvo constantemente cerca de Rafinha para ser su sombra y perseguir las rupturas y los descensos del jugador brasileño. Por delante de la línea de balón, Lewandowski de 9, con un Pedri que fijaos dónde estaba el canario y qué es lo que sucedía. A Pedri siempre le perseguía uno de los dos mediocentros del Alavés. En vez de ser uno de los centrales, algo que normalmente los rivales suelen hacer y que termina dejando muchos espacios en zonas interiores y a la espalda, el Alavés buscó cuidar un poco más la profundidad, permitiendo que sus dos centrales se quedasen con Lewandowski y que fuese uno de sus mediocentros quien persiguiese siempre a Pedri para intentar frenar el juego interior del Barça y que todo tuviese que ir por fuera. ¿Cuál fue la respuesta táctica del Barça? Fijaos cómo a nivel táctico, a nivel colectivo, el Barça es un equipo hiperagresivo, que para mí lo que más destaca es que tiene hambre, que es un equipo muy vivo, que ofrece constantemente muchísimas opciones a todos los pasadores para poder progresar, y esto consecuentemente termina hundiendo, desordenando a la defensa contraria, porque tiene que hacer esfuerzos hacia atrás para frenar los desmarques, porque saben que si no lo hacen, el Barça, como comentó el entrenador del Alavés, Luis García, tras el partido, tiene un timing perfecto en el desmarque y en el pase. Y eso los rivales lo saben. Y fijaos aquí en última línea como el Barça sitúa a Rafinha, Lewandowski, Pedri y Lamine Yamal. A los 4 futbolistas se están fijando a la defensa del Alavés, están hundiéndola y se van a desmarcar. Eso va a agrandar los espacios, va a permitir que el Barça pueda limpiar el otro sector y por lo tanto pueda progresar por la banda derecha. Una vez recibe Pau Cubarsí, mirad ahora cómo de nuevo es Lewandowski el que se desmarca, de nuevo Rafinha, también es Lamine Yamal, todos a la vez los atacantes ofreciendo ese desmarque, ese timing para no recibir, sino para hundir a la defensa y que aparezcan los espacios por fuera o por dentro, con la posición de Pedri o la posición de Héctor Ford, para ir ganando metros en una pequeña batalla constante que le ayuda al Barça a poder tener un control bastante importante en el terreno de juego rival. Aquí se aprecia perfectamente lo que os estaba comentando justamente ahora. Mirad la posición de Rafinha, cómo Rafinha está, como siempre, en esa zona entre el extremo y el interior, y el que le está siguiendo es Tenaglia, el lateral diestro del Alavés. ¿Qué supone esto? Pues que el extremo, en este caso Carlos Vicente, tenga que hacer lo propio con Alejandro Balde. Por lo tanto, el extremo rival está perdiendo mucha altura, se sitúa prácticamente en esa línea de 5, y que si nos alejamos un poco de ese perfil, vemos que con Pedri aquí está sucediendo también exactamente lo mismo. Uno de los centrocampistas, en este caso Ander Guevara, le está persiguiendo para igualar numéricamente la ventaja que normalmente el Barça tiene con la posición de ese media punta, de ese interior más adelantado. No se saltaba normalmente a los centrales. ¿Por qué? Porque el Alavés lo que buscaba era que decidiesen, que Cubarsí, sabes que si tú saltas sobre Pau Cubarsí, es un jugador tan bueno detectando los espacios, tan bueno filtrando, que es una invitación para que te supere. Por lo tanto, el Alavés buscó estar en ese bloque alto, bloque medio, porque fijaos el espacio que deja a su espalda es muy grande, pero controlando muy bien esos desmarques. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento el Barça inicia lo siguiente: desmarque de Eric García, el pivote se desmarca cuando ve el espacio que ha provocado Lewandowski, desmarque a la vez también de Rafinha como una auténtica piraña, atacando
entre central y lateral, desmarque de Lamine Yamal hacia afuera para fijar también al lateral. Es decir, hay hasta 3 desmarques al mismo tiempo con la espalda descubierta. Y eso no solo provoca que la defensa tenga que correr hacia atrás, sino que vayan apareciendo espacios en zonas interiores. Y fijaos cómo el rechace el Barça lo gana. Y mirad qué desordenada está la defensa rival. No hay posibilidad de lanzar un fuera de juego, porque tenemos al lateral aquí arriba, los centrales regresando del sprint, y el Barça en esa segunda jugada, que es algo que también busca Hansi Flick, no solo el desmarque directo para que reciban, sino en caso de que el rival corte el balón, tener a los jugadores cerca para poder volver a atacar, y en este caso fijaos como Pedri ya recupera la pelota y tiene opciones por delante para poder ser un equipo vertical. Algo que me está gustando muchísimo de este FC Barcelona es la capacidad que tiene para ir encontrando diferentes opciones dentro del mismo partido. La lesión de Ferran podría haber sido un golpe duro, ya no solo por perder a un jugador titular, sino por el cambio de guión que supone. Tú te preparas un partido de una forma determinada y terminas teniendo que cambiarlo absolutamente todo, porque se te va un extremo o un delantero y entra un central que hace de medio centro. Evidentemente no puedes replicar lo mismo que tenías en mente, tienes que adaptarte y cambiar muchísimas cosas. Y lo que estamos viendo en este Barça es que no hay contratiempo que le afecte, que no hay lesión, que no hay cambio que minve su forma de jugar y que disminuya, por lo tanto, el impacto potencial del propio equipo. De hecho, la entrada de Eric supuso una mejoría en la circulación interior, Casado pasó a estar más cerca de la base y Pedri a ocupar más la zona de la media punta, y vimos a un Pedri pues fantástico, como siempre, a un Marc Casado brutal, luego lo veremos, y el Barça buscó aprovechar los espacios que se iban generando, con un Alavés que, como os estoy contando en este vídeo, estaba defendiendo de una forma diferente a lo que se ha encontrado el Barça en Liga, porque buscaba, sobre todo con un lateral muy pegado a Rafinha, para evitar que Rafinha pudiese recibir y girarse en zonas interiores, para poder tenerlo controlado, y con uno de los mediocentros persiguiendo a Pedri. ¿Para qué? Para que los apoyos de Pedri nunca fuesen solos, nunca fuesen limpios, y por lo tanto los centrales estuviesen más preparados para cuidar la profundidad. Pero el Barça, aún con todo, fue capaz de encontrar las ventajas para atacar esa espalda. Vamos a ver cómo, porque es muy interesante y demuestra la capacidad que tiene Hansi Flick para buscar y encontrar soluciones. Vamos allá. Se ve muy claro en esta imagen cómo el Alavés vuelve a estar pendiente de Pedri en esta captura de pantalla. Veis cómo el mediocentro está por detrás de Pedri. Es decir, el Alavés está presionando en una especie de 4-4-2 o de 4-5-1. Solo un punta, en este caso es Stoichkov, el punta Toni Martínez cuidando esos pases, los extremos abiertos, un mediocentro con Casado y el otro pendiente de Pedri. ¿Qué es lo que va a hacer el Barça? Vamos a verlo. El Barça va a empezar un movimiento de vaciado, ¿qué digo yo? ¿Qué significa esto? ¿Qué me refiero con este concepto? Va a intentar alejar a sus delanteros de la zona para atraer así a los centrales. Fijaos, por ejemplo, se ve perfectamente en esa parte central como los dos centrales del Alavés están pendientes de Rafinha y de Lewandowski, porque Valde está tan arriba que tiene que ser el lateral Tenaglia el que esté pendiente de Alejandro Valde, que está prácticamente en posición de extremo como el jugador más adelantado del equipo. Por lo tanto, esas posiciones centrales de Rafinha y Lewandowski acercándose son un peligro. El rival lo sabe, porque si tú ahí filtras y encuentras esa posición interior aquí, podrán girarse y acelerar la jugada. Hay un pase hacia atrás, y muchas veces os lo digo, la importancia del pase hacia atrás, que en este caso no se ve en pantalla, pero lo está dando Íñigo sobre Iñaki Peña, se da porque el rival te salga a presionar y por lo tanto con ese salto hacia adelante tú puedas encontrar espacios. A mí lo que me interesa es esta última línea, quiero que os fijéis en lo que hace Rafinha, cómo arrastra a Santiago Mourinho, a uno de los centrales, se lo lleva lejos, cómo Lewandowski hace justamente el movimiento inverso, yendo hacia adelante. Aquí lo tenéis perfectamente dibujado, y como Pedri está también con uno de los mediocentros. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues muy sencillo, balón largo de Íñigo Martínez para el movimiento, el espacio que se ha generado en última línea gracias al doble movimiento de Rafinha y Lewandowski. Han arrastrado tan lejos a los centrales que se ha abierto un espacio y Pedri termina entrando en área rival con ventaja. Aquí Pedri no puede disparar, pero en apenas 2-3 pases el Barça ha entendido dónde estaban los espacios, lo ha interpretado a la perfección y ha logrado una situación de ventaja clara para que uno de sus interiores ataque la profundidad. Esto es algo que se puede dar perfectamente con jugadores como Dani Olmo, como Fermín, cuando regresen de lesión, sobre todo porque son perfiles mucho más preparados para hacer este tipo de jugadas, para atacar la profundidad de una forma más acertada que Pedri, y es algo a tener muy en cuenta para las próximas jornadas. Os voy a enseñar ahora el mapa de pases de Robert Lewandowski porque es bastante curioso. El polaco se fue con un hat-trick.
volvió a ser hiperdecisivo, está en un momento de forma espectacular, pero lo está porque se está respetando en todo lo que él sabe hacer. Si os acordáis, la pasada temporada, en algunos momentos Xavi, en rueda de prensa, insistía en que Lewandowski tenía que fijar más a los centrales, en que Lewandowski no tenía que bajar a jugar tanto y tenía que mantener más la posición para que le llegasen balones. Yo siempre dije en esos momentos que eso era algo antinatural para el polaco, porque a pesar de que Lewandowski probablemente sea uno de los 3-4 mejores delanteros en el área contraria de los últimos 15-20 años, es un futbolista que, sobre todo cuando está bien, cae a banda, viene a recibir, juega lejos del área y vacía constantemente ese punto de penalti para llegar después en ventaja. Es lo que está sucediendo justo ahora y el Barça lo está aprovechando a la perfección para el ganar su juego. Vamos a ver el mapa y luego os enseño algunas jugadas para explicaros el porqué de esto. Vamos allá. Este es el mapa de pases de Robert Lewandowski ante el Alavés. De color rojo los acertados, de color amarillo los fallados. Fijaos que fue un partido muy poco preciso desde el pase para Lewandowski. Normalmente es habitual en él tener un punto más de precisión, pero lo que me interesa es dónde se dan esos pases, no tanto el acierto, sino fijaos que prácticamente en los últimos 25 o 30 metros hay 3 pases y todos fallados, buscando sobre todo pues la profundidad en un caso, buscando también encontrar los jugadores de banda en otro, pero que la gran mayoría de pases, el 90%, nacen en el círculo central, a 40-50 metros de la portería de Sivera, algo que es bastante paradigmático y que solo viendo ese mapa mucha gente podría decir, ostras, pues Lewandowski ha estado lejos del área. Pues no, se ha ido con un hat-trick y con 5 disparos a puerta, que se dice pronto. Si os fijáis en zonas centrales, veis que Lewandowski rara vez, o mejor dicho, en muchas veces no es el jugador más adelantado del equipo, es el delantero centro, pero no es el futbolista más adelantado. Fijaos cómo Pedri en el vértice izquierdo está sujetando al mediocentro, hundiendo al mediocentro prácticamente como un central, y Rafinha está haciendo lo propio con el lateral y el central del Alavés. Por lo tanto, el Barça se sitúa en una especie de punta de lanza, con una doble punta, con Pedri y Rafinha, con un Lewandowski que va a buscar descender. Esto ya va a provocar desajustes, porque ahí el central tiene dudas de si saltar, para no desproteger su espalda. Los mediocentros, al solo haber uno, porque el otro está con Pedri, pues no está fijándolo bien, y el Barça va a poder progresar usando precisamente a ese Lewandowski mucho más cerca de un centrocampista que de un delantero. Mirad cómo el Barça, con este buen movimiento, recibe a Marc Casado, lo bien que juega Casado, luego entraremos un poco más en su partido, pero ya ha encontrado la posición totalmente liberada de Héctor Ford. Mirad el espacio que tiene Héctor Ford en esa banda derecha, que jugó más como lateral bajo, para poder recibir, controlar y a partir de ahí volver a jugar hundiendo ya al conjunto rival. Muy sencillo para el Barça, filtrando dentro y luego encontrando ese costado con Héctor Ford. Y aquí el Barça, como ha desordenado, como se ha movido, vuelve a tener opción de pase muy sencilla para Eric García, que se acerca a Héctor Ford, superando así la primera línea de presión del Alavés. Por detrás está Lewandowski, que fijaos como no es el jugador más adelantado, volviendo a situarse lejos de los centrales para poder recibir y acelerar la jugada, y así el Barça tiene constantemente jugadores cercanos, una posesión muy fluida que le permite ir desordenando poco a poco a los futbolistas rivales. El otro día escuchaba a Marcelino García, el entrenador del Villarreal, contar que el Barça se había alejado del ADN, que no entendía cómo el aficionado disfrutaba con un fútbol que no tenía nada que ver con la posesión. Bien, sabe mal porque Marcelino es un gran entrenador, pero este Barça sí es bastante parecido a lo que un culé se imagina cuando se piensa o cuando tiene en mente lo que tendría que ser su equipo. Un equipo que tiene posesión, ayer repito, 71% de posesión, pero eso no indica que el Barça no sea vertical. De hecho, cualquier equipo tiende o quiere ser vertical. Lo que pasa es que unos saben cómo hacerlo y otros no. Todos los equipos quieren atacar. Todos los equipos quieren marcar goles. Pero una cosa es querer y otra es saber hacerlo. El Barça lo quiere y lo sabe hacer. Y para muestra, el 0-3. Os voy a enseñar un par de jugadas ahora, empezando por el tercer gol del FC Barcelona, para ver esa fluidez posicional, porque el Barça de Hansi Flick practica juego de posición. Otra cosa es que sea diferente a lo que veníamos viendo. Para mí es mejor, porque es un juego más fluido, es un juego en el que los jugadores interpretan los espacios, en el que lo realmente importante es que los espacios estén ocupados, no quién los está ocupando. Puede ocuparlos un interior, el mediocentro, el extremo, el lateral, da absolutamente igual. Los jugadores van teniendo interiorizado el saber moverse, el saber ocupar espacios y por lo tanto facilitar la progresión de la pelota para poder atacar la última línea. Vamos a ver el 0-3 porque es maravilloso cómo lo logra el Barça de Hansi Flick. Vamos allá. La jugada del 0-3 comienza de la siguiente forma. El Barça tenía, como os estoy comentando, pues el partido totalmente controlado. La inicia con Pau Cubarsí, como suele ser habitual. Fijaos cómo está el Barça, ¿no? En el círculo central el Barça está situado de la siguiente forma. Aquí lo tenéis
como en el círculo central tienes a Eric y Casado en paralelo, con Pedri un pelín más adelantado, Héctor Ford más bajo, el lateral diestro bastante cerrado, casi haciendo esa línea de 3, y Pau Cubarsí esperando, con paciencia, a que el rival haga algo, a que el rival se mueva, porque el Alavés lo que buscaba era precisamente cerrar esos pasillos interiores, era negarle la posibilidad al Barça de progresar por dentro y por lo tanto de ir encontrando caminos alternativos. Fijaos la diferencia entre la segunda captura, que es esta, y la primera. ¿Dónde está Eric? Eric lo tenemos aquí, inicia la jugada cerca de la base de la jugada, y solo 3 segundos después lo tenemos aquí, prácticamente como un mediapunta. Eric ha interpretado muy bien. Esta jugada para mí ejemplifica el crecimiento brutal de todos los jugadores. Es decir, Eric ha empezado en un sitio y 3 segundos más tarde lo ha leído a la perfección. Ha pasado a ocupar una zona desprotegida por el Alavés, porque Lewandowski está fijando a los centrales, porque Pedri está arrastrando un medio centro, porque Lamine está fijando al lateral izquierdo del Alavés, y por lo tanto se genera ese espacio en zonas interiores que Pico ocupa a la perfección. Luego el pase de Marc Casado, fijaos cómo Casado antes de recibir ya está bien perfilado. Marc Casado ya está situándose de tal forma que le permita jugar en diagonal sobre Eric, y esa es la clave de la jugada. El pase de Casado es fantástico, deja totalmente solo a Eric, y a partir de ahí el Barça con Lewandowski, ahora sí un Lewandowski atacando a la espalda de la línea defensiva, recibe dentro del área y mirad el remate de Lewandowski. Me quería fijar en esta imagen porque es fantástico. Cómo gira el cuerpo, el escorzo que pega. Es un gol tremendamente difícil porque se le abre muchísimo, le tienes que dar fuerza, lo tienes que colocar porque está Sivera bien colocado, bien perfilado, y Lewandowski está totalmente girado. Tiene que darle muchísima fuerza a ese giro y el gol es fantástico y resume lo que es este tío dentro del área, un auténtico Terminator. Os comentaba precisamente todo el tema del juego de posición, de ocupar diferentes alturas, de esa movilidad, porque el Barça se está aprovechando constantemente de ello. El Alavés, repito, no saltaba sobre Pau Cubarsí. Mirad cómo Cubarsí pisa el balón. Eso es algo que hace muy bien el central del Español. Es decir, él pisa la pelota como si fuese fútbol sala para provocar. Eso lo hacía muy bien los jugadores con De Chervi, los centrales en el Brighton, también en el Marsella, en el Shakhtar, etcétera, de pisar la pelota para provocar esos saltos. Mirad cómo está situado el Barça, con Eric abierto en banda en ese perfil derecho. Aquí tenemos a Eric García, con Marc Casado situado donde Pedri, aquí arriba en el vértice de esa media punta, y con Pedri más lateralizado, aquí lo tenemos a Pedri, para hacer dudar precisamente a la defensa del Alavés. Rafinha, como es habitual en él, ya lo tenemos haciendo de la suya Rafinha, porque os digo, os pongo deberes también en esta ocasión, y es fijaos siempre en lo que hace Rafinha alejado del balón, aunque no reciba. Mirad los movimientos de Rafinha constantemente, es brutal lo que va a hacer. Luego veremos una jugada para explicaros lo siguiente. Y eso es lo importante, lo que va a suceder ahora. El Barça se empieza a mover una vez ve que el rival salta sobre Pau Cubarsí. Fijaos cómo Toni Martínez, el delantero del Alavés, va a perseguir a Cubarsí, y es ese movimiento el que activa al resto. Y eso es de equipo trabajado, de equipo que sabe esperar y que sabe cuándo empezar a moverse. Y es precisamente cuando el rival empieza a presionar. En ese sentido, Casado se acerca para poder recibir. Rafinha se empieza ya a mover. Fijaos, Rafinha, el extremo izquierdo, en el otro perfil, en la media punta, para, bueno, empezar a hacer dudar al rival. Y a partir de aquí, Pau Cubarsí, pierna izquierda, pase fantástico, filtrado, tenso, buscando a Rafinha, que ya se ha movido hacia la otra banda del campo, y se gira Rafinha y termina encarando la última línea. Claro, lo que te permite precisamente todo esto es tener mucha movilidad, es tener constantemente a jugadores fuera de posición, pero que están interpretando y leyendo bien los espacios, y esto es un beneficio brutal para el FC Barcelona. Os decía lo de Rafinha porque ayer se va con 2 asistencias en los primeros 20 minutos de partido prácticamente, porque vuelve a ser jugador decisivo. Ayer es un partido en el que Rafinha no tiene mucha participación, pero la que tiene es hiper decisiva. Se va con 3 o 4 pases clave, hubiese podido marcar perfectamente un gol en una jugada que ataca a la profundidad, y por lo tanto nos encontramos ante un jugador que es absolutamente decisivo. Pero repito, lo que más me gusta de Rafinha es que cuando la pelota no está cerca de él, cuando él está lejos de la situación de balón, sigue siendo un jugador tremendamente activo. Y os voy a enseñar solo una jugada de ejemplo para que os fijéis en el próximo partido del Barça, en todo lo que hace Rafinha para abrir e incentivar, para abrir espacios e incentivar al resto a que se muevan a su mismo ritmo. Algo que ya os adelanto, os hago spoiler, que es prácticamente, por no decir totalmente imposible. Vamos allá. Rafinha se da cuenta de que, como fue habitual ayer con el Alavés, Tenaglia, el lateral rival, le está siguiendo. Él se da la vuelta para ver qué distancia hay respecto al rival, para ver si
está lo suficientemente cerca como para atacar la profundidad o lo suficientemente lejos como para venir a recibir en un apoyo. Eso ya es algo importante, el constantemente estar mirando alrededor, algo que normalmente siempre se suele señalar de los centrocampistas, pero que en un extremo es muy importante porque le da una pista acerca de qué es lo que tiene que hacer, cuál es el siguiente movimiento, un descenso o una ruptura, o intentar mantener esa posición. Una vez la pelota de Íñigo, fijaos como la pelota de Íñigo va para Marc Casado, que está solo, ¿qué es lo que detecta Rafinha? Detecta lo siguiente. Una vez la pelota llega a Marc Casado, que está de cara, ¿qué es lo que hace Rafinha? Él va a detectar cuál es la distancia entre central y lateral. Él va a detectar precisamente el espacio a explotar. Él va a detectar ese espacio y mirad ya cómo inicia la carrera de forma brutal para atacar ese espacio, porque él sabe que Casado va a recibir y se va a poder girar, porque está solo, porque Marc Casado tiene espacio. Y eso es importante porque un desmarque sobre todo es bueno cuando tú sabes que el pasador te la va a poder dar. Ese es el buen desmarque, el que tú sabes que el rival está colocado de una forma determinada. Fijaos cómo Lewandowski está hundiendo a la línea defensiva rival, por lo tanto no hay fuera de juego, y cómo Rafinha, a su mismo tiempo, está iniciando ese desmarque. El desmarque de Rafinha no ha llegado a buen puerto, es decir, no ha recibido, pero ya ha molestado al rival, ya ha lanzado una amenaza de forma bastante contundente hacia el conjunto contrario. Está diciendo, vigila que como no te des cuenta, como no estés al 100% activado, voy a atacar constantemente tu espalda hasta recibir. Y eso pues termina provocando mucho miedo en la línea defensiva contraria y por lo tanto eso se traduce de forma directa en más tiempo y más espacio para los centrocampistas del Barça. De hecho, el 0-2 nace de esta jugada. Minuto 21, 0-1 en el marcador, el Alavés atacando con muchos jugadores el área contraria. Fijaos cómo el Alavés tiene hasta 4 jugadores en el área del Barça. El Barça está replegando. Y lo que os he comentado algunas veces, que el Barça a veces suele dejar a los 3 bichos, a los 3 delanteros descolgados. ¿Por qué? Porque entiende que el beneficio y el riesgo no está equilibrado, que tiene un riesgo asumible, pero que el beneficio de dejar a Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal descolgados es tremendo. ¿Qué sucede? Hay una pérdida, Pedri recupera la pelota, Rafinha hace ese toque fantástico para superar al central, que está muy lejos del área y por lo tanto ahí ya generas una ventaja definitiva. Y fijaos el ataque del Barça, como Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha atacan contra solo el central que queda del Alavés y Manu Sánchez, el lateral izquierdo del Alavés. Por lo tanto es un 3 contra 2 clarísimo que termina evidentemente en el 0-2 del Barça. Sin ninguna intención de comparar delanteros y nombres, es algo que hacía el Barça de Luis Enrique con la MSN. Ahí esa delantera era la mejor que yo he visto en un campo de fútbol, pero la sensación era la misma. Y la sensación siendo en aquel Barça muy superior, porque el nivel individual de Messi, Neymar y Suárez era mejores jugadores que se han visto en el FC Barcelona. El Barça con Hansi Flick está haciendo algo parecido, es decir, está en algunos momentos, si el resultado es favorable, si el rival lo considera que tiene menos talento, es decir, el Alavés al final lo dijo su propio entrenador, nosotros para hacer un gol necesitamos hacer muy bien las cosas, el Barça pues haciéndolo quizás un pelín menos por su nivel individual lo va a lograr. Entonces ahí yo creo que a Flick le compensa el dejar a 3 jugadores arriba en algunas jugadas, no siempre, pero sí en algunas en las que el rival se abre y se parte en 2, para poder tener estas situaciones de transición, porque entonces el rival se lo va a pensar 2 veces. Eso también es un aviso, es decir, ese 0-2 ya no solo es un gol más en el marcador, sino también es decirle al rival, vigila cómo atacas, porque si te desproteges mucho, si eres valiente, te voy a hacer mucho daño. Por lo tanto, sé un rival menos valiente, pero precisamente su entrenador, Luis García, en rueda de prensa, dijo, nosotros queríamos atacar porque sabemos que si vamos solo a defender, el Barça no te va a dejar salir de su propio campo, algo que le pasó al Valladolid, algo que le pasó al Getafe, algo que le pasó también al Valencia después del 1-0 en Mestalla. Es decir, si los rivales solo se limitan a defender, van a tener muy difícil hacer transiciones. Y el Alavés quiso ser valiente, pero lo pagó con la otra cara de la moneda. Y eso es una gran noticia para el Barça, que es un equipo capaz de jugar a una cosa o a otra de forma indistinta. Os voy a enseñar ahora un detalle táctico que solo se vio una vez, por lo tanto no podemos decir que fuese buscado, pero sí creo que es muy interesante y que a mí particularmente me gustaría verlo más veces. Es la posición de Alejandro Balde. Para mí sigue siendo de los titularísimos el jugador que está, diríamos, más lejos de su mejor nivel, o que no está tan bien. No está mal Alejandro Balde, no creo que esté jugando mal. Defensivamente en el 1 para 1 está siendo uno de los mejores laterales de la liga. En ataque creo que se le están viendo pequeñas mejorías, pero sí creo que todavía tiene muchísimo margen para ir creciendo. Pero ayer vimos una jugada que fue muy interesante y que creo que le daría beneficios al Barça de ir usándolo de vez en cuando. Vamos a verlo y a ver si estáis o no de acuerdo conmigo. Vamos allá.
En una acción determinada del partido, Balde terminó cayendo en zonas interiores. Se ve perfectamente aquí. Tenemos a Balde completamente solo en esa zona interior. ¿Qué sucede? Que el rival no está preparado para ello, que Rafinha está fijando a Tenaglia, al lateral, y por lo tanto, claro, Cubarsí, si tiene tiempo, tiene espacio y tiene un jugador solo entre líneas, para él es como decirle que respire. Es pan comido para Pau Cubarsí, que filtra un pase fantástico rompiendo dos líneas de presión, y fijaos cómo Balde está completamente solo, y ahí es muy potente. Balde recibe, acelera, y fijaos dónde termina Alejandro Balde, dentro del área del Alavés, con opción de pase para Pedri. Aquí, si Balde levanta la cabeza y le da el pase a Pedri, probablemente hubiese sido el 0-2 y termina jugando con Rafinha. Aunque la jugada vaya a banda y juegue con Rafinha, el Barça ha ganado ya 20 y 30 metros. Ha pasado de estar en el centro del campo, área rival, en un pase. Porque, repito, los rivales están acostumbrados a que Balde siempre esté abierto. Bueno, pues darle, yo creo, algunas recepciones interiores, sobre todo si tiene espacio, o sencillamente para que sea un elemento de fijar al contrario, es algo que el equipo de Flick tiene que aprovechar más a menudo. ¿Qué estamos viendo ahora en pantalla? Pues los fueras de juego que forzó el Barça ante el Alavés. Hasta 11 ocasiones dejó en fuera de juego el Barça de Flick al Alavés. Esta temporada son 62 veces en Liga, una cifra espectacular. Es 30 veces más que cualquier otro equipo de las 5 grandes ligas. Es decir, el doble. Es que no nos damos cuenta de lo que significa el doble en menos de 10 jornadas. Es que es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Y además, ante un equipo como el Alavés, que si algo tiene es capacidad para atacar por fuera, con Carlos Vicente, que está siendo uno de los mejores extremos de este inicio de liga, con buenos rematadores, con jugadores de segunda línea, un equipo que su juego se basa en atacar y ser profundo. Y el Barça fue valiente y se fue con una portería cero, con 2 goles por fuera de juego anulados al rival y con varias situaciones de peligro también logradas. Os voy a enseñar solo una situación de las 11 para ver un poco cómo lo trabaja el Barça, ya que, como os dije, el último vídeo que he hecho es precisamente hablando largo y tendido sobre todo este tema en el Barça. Momento en el que hay una conducción del Alavés. Fijaos qué bien el Barça, cómo están Héctor Ford y Pau Cubarsí, que son los dos centrales que están viendo el juego de cara, que se perfilan ya para lanzar el fuera de juego, para, diríamos, prepararse para dejar a los rivales en fuera de juego, y cómo el Alavés está, todos los jugadores, los 4 atacantes del conjunto babazorro, en fuera de juego, en posición antirreglamentaria. En este caso, el poseedor del balón del Alavés sí está presionado, y lo que va a suceder es que cuando va a dar el pase, en el momento del pase, los 3 jugadores que se van a desmarcar están en fuera de juego. Para mí la nota negativa del partido fue Iñaki Peña. Creo que a pesar de portería cero, a pesar de hacer una buena parada en el tramo final, me volvió a transmitir muchísimas dudas. Juego aéreo, ahí creo que es uno de los grandes hándicaps. De hecho, Iñaki creo que ha mejorado, es justo decirlo, a la hora de salir de su portería. Se le ve más valiente, se le ve con más atrevimiento, y ayer resolvió, sobre todo en el primer tiempo, algunas situaciones para defender la profundidad. Eso es positivo, pero en el juego aéreo sigue siendo un portero que está muy lejos de ser importante, ya no digo para el Barça, sino en el máximo nivel. Saques de esquina, centros laterales, transmite muy poca seguridad, y eso el Barça lo termina pagando. Yo creo que Chesney, tras el parón, solo por su envergadura, solo por su dominio del área, va a terminar siendo titular. Ya en el segundo tiempo, como os dije al inicio, el Barça bajó el ritmo, como es lógico. Vimos a un Alavés que cambió su forma de presionar. El Alavés pasó a defender con un 4-4-2, con un 4-5-1, en el que ya no perseguía a Pedri, sino que dejaba que fuesen los centrales, y a cambio de ofrecer o de, diríamos, tener menos control de la profundidad, es decir, que el Barça podía ser más vertical, tuvo más capacidad para robar arriba. Y eso se tradujo en una presión mejor del Alavés, en un Barça menos preciso y en más transiciones a favor de ellos. También es verdad que el Barça tuvo varias situaciones que, si llega a estar más acertado, se hubiese podido ir con el 0-4, 0-5 perfectamente. No lo logró, y eso le dio vida al Alavés a lo largo del segundo tiempo, sabiendo que con un gol se podían meter de lleno en el partido. Aún así, vimos un segundo tiempo en el que quiero destacar 2 o 3 cosas para el Barça que fueron bastante positivas. Como podéis ver, el Alavés ya no presionó a Pedri con un mediocentro, sino que fue directamente el central quien se encargaba de él. El Barça encontró pases verticales sobre Lewandowski. Fijaos como de nuevo Lewandowski muy bien recibiendo lejos de la portería, cómo se gira a la perfección. Y aquí, en vez de jugar para Rafinha, si aquí Lewandowski da el pase para Rafinha, el Barça tiene un 2 contra 2 con Rafinha y Ansu Fati. Pero en vez de hacerlo aquí, Lewandowski aguanta demasiado el balón y el Barça termina perdiendo la ventaja. Otra jugada fantástica con Pedri cayendo fuera de banda. Fijaos cómo Pedri cae
fuera de banda, cae aquí fuera, arrastra un central, juega para Lamine Yamal y de nuevo mirad el espacio que se genera. Cómo lo ataca ya Marc Casado, cómo lo ataca Robert Lewandowski, el pase de Lamine Yamal no termina llegando, lo corta la defensa del Alavés, pero de nuevo es una situación de 2 para 2. Vuelvo a repetir, creo que se sobrereaccionó un poco a nivel negativo con el segundo tiempo del Barça. El Barça pues estaba jugando con un 0-3, estaba buscando ya ir muy rápido porque veía muchos espacios, fue menos preciso y el Alavés pudo entrar en el partido. Pero no me cabe la menor duda que si el Alavés llega a marcar el 1-3, el Barça marca el 1-4. Buenos minutos de Ansu Fati, mejores que ante el partido ante el Young Boys. Pudo haber marcado 2 goles, sobre todo el primer disparo me encantó, ese disparo con el exterior. Volvió a jugar en esa posición entre interior, falso extremo, segundo punta, que creo que es a día de hoy la que más beneficio le puede dar. Y para mí lo está gestionando bien Hansi Flick, le está dando minutos para que coja confianza, sin presión, entrando con el partido resuelto, con espacios, para que él pueda acercarse más al gol. Creo que es la mejor noticia para Ansu, que Hansi Flick lo está mimando, le está dando entrada, le está pudiendo permitir entrar en escenarios de muy poca exigencia, porque no es lo mismo entrar con un 0-3 que con un empate a 0, con la ansiedad de tener que hacer algo, de tener que generar para que tu equipo gane. Dicho esto, quiero centrarme ya para terminar en el que para mí fue, no sé si el jugador del partido, pero sí el jugador de este inicio de temporada, el jugador revelación que está siendo Marc Casado. El año pasado fue Fermín, y este año yo creo que Casado en un nivel superior al de Fermín, porque Casado está siendo titular, Fermín no lo fue. De hecho, era más un revulsivo, pero es que Marc Casado, con todas las bajas, está siendo titularísimo en este Barça. Y ayer volvió a cuajar un partido fantástico, tremendo. A nivel defensivo fue el jugador que más presiones hizo, el jugador que más presiones ganó, el futbolista que más entradas hizo. Y desde el pase volvió a estar fantástico, fallando muy poco y dando muchísima continuidad a la jugada. Os voy a enseñar un par de acciones de Marc Casado para ver su impacto y el por qué es tan importante para el Barça de Flick. Vamos allá. Aquí Casado da un pase fantástico, es un jugador que tiene un muy buen rango de pases. De hecho, algo muy bueno que tiene él es que es un muy buen pasador. No es tan creativo como Pedri, no es un jugador que tenga esa sensibilidad en el último tercio, pero sí es un pasador muy seguro. Y además tiene registro para jugar en largo, es algo que eso me gusta mucho. Aquí fijaos cómo va a jugar sobre Alejandro Valde, el pase es bastante bueno, Valde va a llegar. El Barça pierde la pelota y mirad dónde está ya Marc Casado. Marc Casado, inmediatamente después de la pérdida, de que el balón no llegue, ya está saltando como un perro de presa, al puro estilo Gavi, sobre Carlos Vicente para poder cortar la situación y que el rival no salga. La entrada es buenísima, el tackle es perfecto. Fijaos la entrada, qué bien Marc Casado al suelo para evitar una transición. Y ese robo, esa entrada perfecta de Marc Casado permite al equipo atacar en el último tercio con el rival desordenado. Algo que busca, ya sabemos siempre, el Barça de Flick, que es atacar pillando al rival por sorpresa con una presión adelantada. Es un jugador que en los acosos es perfecto. De verdad lo digo. Es verdad que a veces a nivel físico la sensación es que si no logra en ese primer acoso encimar muy bien al rival, le pueden superar, porque no es un jugador ni excesivamente rápido, tampoco es excesivamente fuerte o corpulento para algunas jugadas. Creo que ahí tiene que ser muy atento en el detalle, porque al final él sabe que a nivel físico quizás exista esa diferencia respecto a muchos jugadores en la élite. Por lo tanto, fijaos cómo Marc Casado va a anticipar en esa presión adelantada, cómo él va a meter la pierna de forma correcta, perfecta, con ese timing que él tiene, con esa agresividad. Él a la vez ya se preparaba para romper en profundidad, y como tras ese robo el Barça ya está en disposición de atacar. Tiene a todos los jugadores de ataque, Lamine, Lewandowski, Rafinha, también a Pedri por delante, y es un 4-4 prácticamente. Y como ahí Casado filtra para Lewandowski, que aquí se equivoca el polaco, porque aquí Lewandowski, en vez de girarse y atacar la portería, busca un pase para Pedri, pero ya de nuevo Casado, hemos visto dos jugadas parecidas en las que él roba y permite un ataque del Barça con mucha ventaja. Si os está gustando este vídeo, por favor, dejad un like, comentad, compartidlo, me ayudáis muchísimo, y suscribiros si no estáis suscritos a este canal. Ya sabéis que si os gusta el fútbol, si os gusta el Barça y si os gusta el análisis táctico, este es vuestro espacio. Hasta aquí el análisis de hoy de un partido en el que el Barça vuelve a ganar, vuelve a convencer, y nos vamos a un parón con muchísimas ganas de ver qué es lo que va a suceder después, porque acordaos que el Barça va a jugar ante Sevilla, Bayern y Real Madrid de forma consecutiva después de este parón de octubre, así que no os perdáis nada de lo que se viene en este canal, porque habrá muchísimo contenido durante este parón y en las próximas semanas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.